Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. El día de hoy les traigo una idea súper refrescante y facilísima, amigos. Hoy vamos a preparar unas chamoyadas de mango o mangonadas de mango súper refrescantes, perfectas para este verano, para este calorón que está haciendo. Y bueno amigos, pues sin más preámbulos, les muestro los ingredientes. Pues empezamos cortando uno de los 5 mangos que tengo. Este lo voy a utilizar solamente para decoración. De aquí voy a sacar unos trocitos de fruta y lo voy a utilizar para poner abajo en las chamoyadas. Esa es la mejor manera de sacar la pulpa de un mango. Pones en un vaso y después deslizas. Es súper sencillo y súper fácil. Y como aquí no se desperdicia nada, vamos a sacar también la pulpa que está en el hueso del mango o en la semilla del mango. De igual manera vamos a sacar la pulpa de los otros 4 mangos y los vamos a poner a congelar en una bolsita por aproximadamente 4 horas. Pasaron 4 horas y nuestro mango ya está bien congelado. Ahora lo vamos a pasar a licuar. Ponemos en nuestro vaso de la licuadora 670 gramos de pulpa de mango o 4 mangos medianos y vamos a agregar también 3 tazas de hielo. Esto es para que nos quede súper smoothie y no se nos deshaga fácil y rápido con este calorón. También vamos a agregar media taza de azúcar o azúcar al gusto, depende qué tan maduros y dulces estén tus mangos. Para este punto vamos a estar agregando un poquito de agua, dependiendo, solamente para que las aspas de la licuadora funcionen. Cerramos la licuadora y con pulsaciones vamos a licuar todo. Si les es difícil licuar con su licuadora, lo pueden hacer con un procesador de alimentos o en tandas. Pero la verdad que mi licuadora es perfecta para este tipo de preparaciones. Agregamos un poco más de agua ocasionalmente. En total agregué media taza de agua. Es solo para que la licuadora funcione. También se pueden ayudar de una palita para estar empujando el mango. Me llevó 5 minutos obtener esta consistencia de frappé o smoothie de mango. Ponemos un poquito de chamoy y en otro plato ponemos un poco de Miguelito, Lucas o Tajín para escarchar los vasos. Una vez escarchado el vaso, vamos a agregar un poquito de mango, de trocitos de mango, en todos los vasos, en el fondo, para decorar y darle un toquecito diferente. Agregamos chamoy, suficiente, en el fondo y en las paredes. Ahora agregamos nuestra preparación de mango, que como ven, esta es la textura que queremos. Ya saben, agregamos un chorrito de limón para darle acidez, un poquito más de chamoy. Agregamos también un Miguelito, rellenamos nuestros vasos. Miren, esta es la textura que queremos. Uf, textura perfecta de nuestras mangonadas. Le ponemos nuestras rebanaditas de mango, los dulces de chamoy. Esto yo los conozco como squinkles, no sé ustedes cómo les llamen. Y como les digo, mi botana favorita. Y por último, este dulce de tamarindo que es delicioso y que va a funcionar también como popote. Y listo amigos, a disfrutar. Amigos, espero les haya gustado esta chamoyada o mangonada de mango, perfecta para este verano. Súper fácil, súper deliciosa. Es de una de mis preparaciones favoritas. Y como ven, es demasiado fácil. Así que los invito a que la preparen para este caluroso verano. Y bueno, me despido aquí con mi hija Sofi y nos vemos para el próximo video. Bye. Que tengan un muy buen día.